En este vídeo vamos a ver la solución de la actividad 0033. En esta actividad 0033 nos piden que añadamos un atributo subject a nuestra clase MailItem y debe de funcionar todo de manera correcta, es decir, debemos de poder crear y enviar un mensaje con asunto y debemos de poder desde otro cliente poder ver por pantalla ese mensaje, también viendo por pantalla el asunto. Yo lo voy a realizar sobre el repositorio que tengo en GitHub del proyecto Mail System. Lo acabo de clonar. De hecho, si me voy a la consola y hago git log one line, aquí lo veo. Lo acabo de clonar y acabo de realizar un commit inicial, proyecto recién clonado de GitHub. Vámonos a BlueG y vamos a ir, lo primero de todo, a la clase MailItem. Aquí tenemos los tres atributos de la clase MailItem. Yo voy a añadir el cuarto atributo, que va a ser el... Voy a hacer el comentario en español mejor. El asunto del mensaje de correo. De email, private, string, subject. Compilamos, todo correcto. Cerramos. El siguiente paso sería modificar la clase MailClient. Vamos al código fuente de la clase MailClient, bajamos hasta abajo hasta el método sendMailItem. En el método sendMailItem, la primera línea crea una variable local denominada item que lo que hace es, a través del operador new, crear un nuevo mensaje de correo electrónico a través del new MailItem. Daros cuenta de que el nuevo mensaje de correo electrónico se crea con tres parámetros. El primero es el parámetro user. Este user se refiere al atributo que tiene la clase MailClient denominado user, y estos dos parámetros se refieren to y message a estos dos parámetros que recibe el método. Con lo cual está claro que además del parámetro to y además del parámetro message, el método va a recibir un tercer parámetro que será de tipo string y que se denominará subject. Así, cuando le pidamos al cliente que nos cree un mensaje de email, él nos pedirá que le añadamos como parámetros el destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje. Y esto mismo se lo voy a pasar al constructor de MailItem a la hora de crear el mensaje. Aquí, después de to, le voy a añadir subject. Es decir, el valor que se nos pase como parámetro a este método será pasado como parámetro al constructor para crear el email. Si yo ahora doy a compilar, fijaros lo que ocurre. Se me marca esta última línea en rojo y el mensaje que me aparece aquí abajo me dice que el constructor de la clase MailItem, en la clase MailItem, no puede ser aplicado a los tipos especificados en esta línea. Es la traducción libre de esta primera línea en inglés. ¿Por qué? Aquí tenemos cuatro parámetros. Si ahora vamos a MailItem y nos fijamos en el constructor, que es este de aquí, veremos que tenemos tres parámetros, 1, 2 y 3. Con lo cual deberemos añadir un cuarto parámetro al constructor, que será el parámetro subject. Si yo compilo ahora esta clase y me voy de nuevo a la clase MailItem y la compilo, ahora me dice que no hay errores de sintaxis. Efectivamente, el constructor, que aquí se le pasan cuatro parámetros, en la clase MailItem recibe cuatro parámetros, 1, 2, 3 y 4. Fijémonos en este constructor. Recibe cuatro parámetros, pero en estos momentos solo estamos inicializando tres atributos, cuando la clase MailItem tiene 4. Bueno, pues yo voy a añadir aquí que mi atributo subject, por eso le pongo un this, para decirle a Java que este subject se refiere a este atributo y no a este parámetro, va a tomar el valor de el parámetro subject.
Compilamos, todo va bien de momento, no hay errores de compilación. Compilamos todas las clases. Si yo ahora creo un mail server, voy a denominarlo Gmail server, y creo dos clientes de correo electrónico, cliente 1, asociado con el objeto Gmail server, cuyo nombre de usuario es pp@gmail.com, y creo un segundo cliente de correo electrónico denominado cliente 2, asociado también con Gmail server y cuyo nombre es maria@gmail.com, yo ahora debería de ser capaz de mandar un mensaje desde el primer cliente. Me va a pedir el destinatario, maria@gmail.com, me va a pedir el asunto del mensaje, mensaje de bienvenida, y me va a pedir el cuerpo del mensaje. Hola María, ¿qué tal estás? Y yo al darle OK, se supone que este cliente ha creado el mensaje, es decir, habrá creado un objeto de la clase MailItem y se lo habrá pasado al servidor, a mi objeto servidor, al objeto denominado Gmail Server. Si ahora yo ejecuto el método en la clase, en el segundo cliente, ejecuto el método printNextMailItem, eso es lo que obtengo. ¿Dónde está el asunto? Pues no aparece. Vamos a ver por qué. Vamos a echar un vistazo a la clase MailItem y vamos a ir hasta, o mejor dicho, vamos primero a echar un vistazo a la clase MailClient. Vamos a echar un vistazo al método que acabamos de utilizar para recoger del servidor el mensaje e imprimirlo, que es este, printNextMailItem. Este método lo primero que hace es invocar al método getNextMailItem del servidor, y esta invocación, acompañada del parámetro user relativo al atributo user de la clase MailClient, esta invocación lo que va a hacer es devolver un objeto MailItem que será almacenado en la variable local item. A continuación hay un if que nos dice que si el objeto recibido es null, entonces se imprime por pantalla que no hay ningún mail, y que si el objeto recibido no es null, se invoque en ese objeto recibido que está guardado en esta variable local, en item, se invoque el método print. Así que debemos de mirar qué es lo que está fallando en el método print de la clase MailItem, ya que de esta clase, de la clase MailItem, ya que la variable local item es de la clase MailItem. Volvemos a MailItem, vamos a nuestro método print, que es este que tenemos aquí, y efectivamente vemos que tiene ahora mismo 3 líneas y le falta la cuarta para mostrar el asunto. Subject, concatenamos con el atributo subject, compilamos, compilación sin errores, compilamos todas las clases y volvemos a hacer la misma comprobación que hicimos antes. Creamos un servidor Gmail server, creamos un cliente de correo denominado cliente 1 asociado con el objeto Gmail server y con nombre de usuario pp@gmail.com. Creamos otro cliente de correo electrónico denominado cliente 2 asociado con Gmail server y de nombre maria@gmail.com, y desde el primer cliente le decimos que queremos enviar a través del método sendMailItem un correo a María. Nos pide los parámetros, le decimos que el destinatario es maria@gmail.com, que el asunto es mensaje de bienvenida y que el mensaje es hola María, ¿qué tal estás? Al darle OK se ejecuta el método sendMailItem, ese mensaje saldrá del cliente 1 y será almacenado en el servidor denominado Gmail Server. Si vamos al cliente 2 y le damos a print next mail item, como hemos comentado,
Este método lo que hace es ponerse en contacto con el servidor asociado con el cliente, descargar el mensaje e imprimirlo por pantalla. Vamos a ver, efectivamente, ahí tenemos nuestro asunto. Con lo cual estaría solucionado la actividad. Lo último que nos queda es irnos a la consola de comandos, hacer un git status, ver que se han modificado esos archivos, añadirlos al área de preparados con git add -a punto y hacer un commit indicando que se ha hecho. Añadido el atributo subject mail item, de forma que los emails tienen ahora asunto. Si hacemos un git log one line, nos salen nuestros dos commit.